Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Lunes 12 de noviembre y seguimos, como dicen los gringos, countdown, conteo regresivo. Ya, para la Navidad. No vaya usted a pensar que para otra cosa. Por favor, no vaya usted a imaginar los cambios. En Los Pinos ya no existe. El hangar presidencial, 1,142 millones de pesos. No nada más eran 1,000 millones, 1,142. Bueno, ahorita le platico muchas cosas. Ay, ¿ganó el PAN o perdió el PAN? A ver, si ganaba Calderón, pues también perdía el PAN. Entonces, si ganaba Manuel Gómez Morín o ganaba Marco Cortés, perdía el PAN. A ver, yo no entiendo lo del PAN. ¿Quién ganó y quién perdió? Porque hoy salió eufórico nuestro amigo, el expresidente de la República, a hablar de esta gavilla. Ay, bueno, ahí creo que ha de estar Rafael Moreno Valle, ha de estar Ricardo Anaya, que es el dueño del partido, está Marco. Larios no, porque pues Larios ahí lo tenían a un ladito y aplaudía ayer mucho. A todo aplaudía. Y decía, puta, ya que se pare. Y el güey que estaba atrás, Jorge Romero Herrera, pa' su madre, pero se comía todo y le hablaba a todos y les decía, yo decía, pues estaba más amarrado esto que nada. Bueno, Jorge Romero puso a Taide ya de presidente del PAN en la Ciudad de México. O sea, tienen atados a todos. Pero son 100,000. O sea, no son tantos, porque eran 200 y tantos mil. Y en la mañana decían que, bueno, pues si salían a votar todos, iba a estar difícil, pues no salieron a votar todos. Pues ¿quién iba a ir a votar? A ver, la debacle del PAN, Felipe Calderón, ni le dé usted vueltas. ¿Por qué Felipe Calderón? Todo lo que hizo para sacar a Santiago Krill de la jugada en las 3 internas fue el movimiento de promesas, ofrecimientos y dinero. Dinero de totalmente Palacio. Para que quede claro, cabrón. Digo, bueno, entonces ganan la primera y la pierde Santiago Krill. Digo, ¿y ahora qué va a hacer? No, me quedan 2. Pierde la segunda y pierde la tercera. Y en ese momento, pues el entenado de Marta Sagún, Santiago Krill, perdía la elección a la presidencia de la República. ¿Qué pasa a partir de esa salida? Bueno, pues él dice, yo conocía muy bien al PAN, los entramados del PAN, la interna del PAN, total, pues ahorita se va, ¿qué? 38, 40 años después. Pero, ¿qué pasa a posteriori? Bueno, pues entonces va a verme, a mí, y pues no lo deja entrar Pancho Aguirre. Pancho Aguirre rata dijo, no, ni madre. A mí me dijo Marta Sagún que no entrabas. Y va a Televisa y no lo pela. Lo dejan entrar. Entonces me dice, échame la mano con Bernardo Gómez. Bueno, llega con Bernardo Gómez con los pies así encima del escritorio y 2 sujetos del otro lado. Uno se llama Max Cortázar. ¿Por qué lo escogió de director de comunicación? Porque se llevaba con los medios de comunicación, pero era baterista, no sabía nada de comunicación. Pero bueno, Felipe Calderón en su ardor, pues dijo, este güey que me conoce a todos. Y ya Felipe Calderón le dijo que cuál era su postura. Le dije, pues está bien, gracias y adiós, gracias por la visita. Y dile a Nino que saludos, porque la visita la habíamos conseguido nosotros para que le abrieran las puertas de Televisa al candidato a la presidencia. Parece que se le olvidó todo eso. Parece que eso ya tocó piso. Bueno, sale Camilo Muriño. Y cuando aparece Camilo Muriño, llega una carta de unos profesores de la UNAM diciendo, no puede ser el próximo presidente de este país alguien nacido en España. Bueno, se armó un desastre ahí, mandaron cartas que no aceptaban por ningún motivo, que el señor secretario de Gobernación, que iba a ser el próximo presidente de la República, ya estaba determinado por el Partido Acción Nacional. Pues yo creo que en el Partido Acción Nacional no les importaba mucho y no les interesaba mucho, se mueve el camino, viene Blake, a Blake nunca lo pusieron en la lista, pero ¿qué acontecía más adelante? Pues Cordero, pues que vaya Ernesto Cordero. Entonces, Ernesto Cordero, el secretario de Hacienda,
deja la Secretaría de Hacienda para ir a la interna y se estrella con Josefina Vázquez Mota y pierde. O sea, exactamente lo mismo que había sucedido 6 años antes, porque nadie sabía cuáles eran los militantes y los simpatizantes. Teníamos una bronca todos en las encuestas. Llegaba la encuesta y decían, bueno, es que les preguntaban a todos y no dividieron militantes y simpatizantes. Los simpatizantes no cuentan ni los militantes igual. O sea, era un embrollo el Partido de Acción Nacional, en verdad. Pero pues no pasó nada. Yo te voy a decir por qué ganaste, Felipe. Estaba yo entrevistando a Marcelo Ebrard. Entonces llega Pancho Rata Aguirre Gómez y me dice, acompáñame, nos vamos a Los Pinos. Marcelo Ebrard mentaba madres porque se interrumpió la entrevista y tenía toda la razón, pero bueno, pues era el dueño. Ya llegamos y estaba Ili Ortiz y estaba, ¿cómo se llamaba el que era el director del Universal? Que ahora está en Televisa, ahorita le digo el nombre. Que era el director del Universal, y llegó con Ili Ortiz. Entonces nos pasan a Pancho Rata Aguirre Gómez, Carlos Aguirre conmigo y, oh sorpresa, Luis Carlos Ugalde adentro. Tiene que ganar Calderón. Así de, oye, pero si no te llevas con Calderón, Fox, tiene que ganar, no puede ganar López Obrador. En privado, en Los Pinos, todavía existían Los Pinos, porque ahora ya es un parque residencial o no sé qué vaya a ser. Cuando salimos, yo tenía que ir a comer con Luis Carlos Ugalde, por decisión del señor Fox. El señor Fox dijo, te vas a comer con Ugalde al Club de Banqueros, que les hagan una reservación. Ya llegamos a un privado y yo dije, ¿y de qué vamos a hablar, carajo? Entonces me dijo, es que tú tienes que hacer todo porque como tú vas a manejar 5 estaciones de radio al mismo tiempo y que no sé qué. Le dije, mira, yo no puedo hacer nada. Si yo le echo porras a Calderón, pierde. Si no le echo porras a Calderón, pierde. O sea, y si le echo porras y gana, o le echo porras al otro y gana, no se puede hacer nada. Estás ante los ojos de todas las personas que están viendo cómo van los resultados. Bueno. Pues ese punto 56 salió que, pues haya sido como haya sido, se la robó. ¿Qué pasa después? Después de nosotros entró Ili Ortiz por lo suyo. Pues que todos tenían sus cajotas así. A divertirse. Pero ¿cómo se llama este güey, hombre? El que era el director de la Universal. Que además es un tipazazazo. Y ahora en Televisa es así como la estrella. Tiene un noticiario en la mañana en Televisa. Rivapalacio, Raimundo Rivapalacio, mi amigo estaba ahí, y me dijo, ¿y qué vas a hacer tú? Pues entrar hasta donde se pueda, ya cuando les entreguen las cajas a Pancho Rata Aguirre, pues ya no me van a dejar entrar a ver, ¿no? Siquiera para verlos, para conocerlos de a mil. ¿De qué te ríes? Si te vuelves a reír no te platico otra vez, nada. Bueno, pues pasó todo eso. ¿Por qué no apoyó a Josefina Vázquez Mota? ¿Por qué la dejó morir? El día de la elección, Josefina Vázquez Mota va al programa y me dice, no está Madero. ¿Y por qué no está Madero? Porque fue a votar. Pero sí es el presidente del PAN. Pero Calderón le dijo que se fuera a votar. O sea, te dejó planchada. Sí, me dejó planchada. Pero no le hace, voy a hacer todo mi esfuerzo. La dejó planchada para que perdiera. ¿Por qué? Porque ya le había comprado el avión presidencial a Peña, ya se había arreglado con Luis Videgaray. O sea, esa fue la demolición del Partido de Acción Nacional, se fue al tercer lugar. ¿Quién se te olvidó todo eso, Felipe? ¿O qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora culpas al nuevo dueño? Porque Ricardo Anaya es un traidor, porque el partido no era de él, tampoco era de Madero. Recordemos que Madero iba a ser el dueño del partido, iba a ser Roberto Gil Suart. Pero Roberto Gil Suart, el día que quiso salir, el otro ya se había agandallado y se estaba proclamando como presidente del PAN. O sea, estamos hablando de un partido no de caudillos, como era el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, sino de gandallas. Y se queda con el PAN. Y Roberto Gil Suart pues, lo hace en particular y después pues se quedó ya sin nada. Bueno. Entonces, ¿qué pasa con Madero? A ver, Ricardo Anaya, tú eres mi pupilo, mi chavo estrella. Él iba a mis programas de radio y le digo a usted que nunca he visto ni he conocido a una persona con la facilidad de Ricardo Anaya para los debates. A nadie. Pero desbarataba al que tenía enfrente. Una facilidad, un toque, un saque fenomenal, un toque rápido. No era una maravilla. Y era el subsecretario.
Su jefa era, te recordará, Gloria Guevara, pues que no sé, La Vara o Guevara, no sé cómo se llamaba, que no sabía nada de turismo, pero bueno, pues estaba ahí porque le había puesto nuestro cuate. Pero ahí la estrella era Ricardo Anaya. Entonces le dice a Ricardo Anaya, te dejo el partido. Yo ahorita voy a buscar la candidatura de el PAN para la Diputación Federal, quedarme con la coordinación de los diputados y ya me devuelves el partido. Y cuando llegó él dijo, ya, ganamos. Y le dijo, ganamos, qué bueno, te felicito. Y el partido, no, el partido es mío. Es que quedamos, ¿en dónde? ¿Dónde te firmé algo, güey? Entonces cuando dice Ricardo, me dice Nino, es que él quería que le diera el partido que nunca fue de él. Entonces me dice, es que me estás robando, pues tú se lo robaste a Gil Suárez. Entonces, pues ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Ese es el Partido Acción Nacional. Bueno, pero ahora, bueno, pues ya se queda con el Ricardo, no da marcha atrás, tronó a Margarita. A Margarita no le hacía caso y él seguía haciendo spots y spots y spots como presidente del PAN para darse a conocer. Para él era muy importante darse a conocer porque era completamente desconocido. El cargo más alto era subsecretario de Turismo. Bueno, pasa todo eso, sucede todo eso, se va a Margarita, enrolla a Dante Delgado, que es un comerciante y que pues, para eso está Movimiento Ciudadano. Pues mire usted que Gabino Cue dice que se robó 40,000 millones de pesos y no lo han metido a la cárcel ni a él ni a Diodoro Carrasco, su jefe, pues por algo ha de ser. Pero Dante es el dueño. Entonces meten a Dante Delgado y también meten a Mancera. Mancera no tenía que hacer ni madre ahí. Mancera solito llevaba muy bien, un buen rating, iba bien, pero bueno, aceptaron dos cosas. Fíjense nada más lo que sucedió con esa candidatura. Vamos a hacerlo de una forma simple. Mitofsky y Parametría van a hacer la encuesta para candidato a la presidencia de la República. El que gane se lanza y el otro partido político, el que queda, se queda con la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Claro. Y salen estos al torneo y de repente le dice Dante Delgado a los medios de comunicación, es nuestro candidato a la presidencia de la República. Ya le habían soltado la lana. Yo quiero creer que no los panistas, porque los panistas son mochos y honrados. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué entonces ya no entró Roy Campos? Porque a Roy Campos le dije, ¿qué pasó? Pues yo estaba contratado, güey, pero se cebó. Parametría, pues también me dijo lo mismo, pues se cebó. Bueno, entonces ya se quedaron con que el candidato iba a ser Ricardo Anaya, entonces ponían a Alejandra Barrales. ¿No creen que también se agandallaron ahí? Bueno, y perdieron, porque empezó a luchar por el segundo lugar contra Mid, y el otro muerto de la risa, porque el otro iba por el primer lugar, pero Mid y Anaya estaban a ver quién se quedaba con el segundo lugar. No sé quién se quedó con el segundo lugar, que es lo que menos me importa, pero esa es la debacle del Partido Acción Nacional. ¿Qué va a suceder ahorita? Ay, voy a hacer otro partido. Es que ya no me siento a gusto. No, a ver, ¿qué pasa con los que brincan de un partido a otro? Bueno, pues ya se los comen y les dicen no sé cuántas cosas. No, pues si ya lo hizo López Obrador, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Ya, la Margarita me va a traer ahí a los que tiene y ya hacemos un partido. Porque es lo que necesita México, alguien que escuche a la gente. Yo cuando escuché eso hoy en la mañana, en un medio de comunicación electrónico, casi me caigo muerto. Entonces nadie escucha a la gente. Él va a ser el primero. Esto es apoteósico. Imagínense qué momento estamos viviendo los mexicanos con este Partido de Acción Nacional que se está desmoronando, que yo nada más veo así como pues, puras migajitas y pura pan molido, porque esto se terminó. Bueno, y propone Ángel Ávila un PRD enfocado a las causas. Por si usted no lo sabe, Ángel Ávila es el empleado de los chuchos rateros. Bueno, ya los chuchos rateros se acabaron al partido, obviamente. Pero pone, imagínese, enfocado a las causas y no a las masas. Mejor enfocado a los militantes y no a los chuchos rateros, cabrón. Los chuchos rateros corrieron a Cuauhtémoc Cárdenas, corrieron a Porfirio Muñoz Ledo, corrieron a Marcelo Ebrard, corrieron a todos, cabrón. Y se quedaron con nada. Esos son los partidos que tenemos. Y ahorita estaban hablando de trabajos de análisis. No, pues no va a ser. No. Yo soy fifí. No fui a la marcha, corojo.
Pero ¿qué tal? 5,000 representantes que son fifís ya fueron a la marcha. Nosotros vamos a hacer un programa, yo creo que mañana o pasado, sobre cómo abusan de usted los bancos. Eso está bueno, ¿verdad? Hasta me voy a hacer cuate del Monreal, fíjate, no va a ser que termine. Bueno, vamos con nuestros invitados, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de cómo está la situación, porque todo el mundo está con una gran incertidumbre, y le hablo de ricos y pobres, o sea, el pobre está fregadísimo. Estos de los aeropuertos, no sé si fue una medida de Gerardo Ruiz Esparza, fueron presentando en la televisión tradicional a las familias y a las personas que estaban ahí diciendo, no, pues ya me quedé sin nada, ya en esto. Y entonces salió, y ya sabes, el conductor brillante, ¿no? Cosa que no estoy hablando de Chayo. El conductor brillante, ¿cómo vamos a dejar a estas personas así? No, pues el problema no es solo de esas personas, el problema es la conectividad. Para eso estaban haciendo el aeropuerto, ¿no? Para que esas 44,000 personas tuvieran su salario completo el día 31 de diciembre. Bueno. El día de hoy nos acompaña José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. José Luis, mucho gusto, bienvenido. Nino, buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos ahorita en estos momentos los mexicanos? Yo creo que hay una gran incertidumbre, volatilidad. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que las últimas 3, 4 semanas dejan muy claro la situación en la que se encuentra el país. Primero, las variables de coyuntura, las que todos vemos, que es tipo de cambio y bolsa de valores, lo que están reflejando es incertidumbre y volatilidad por 2 aspectos. El interno, me parece, porque la luna de miel de la transición se terminó. Y se terminó prematuramente, porque la transición todavía le quedan 3 semanas. ¿Esto qué es? La realidad, me parece, de un proyecto político que hasta el día de la elección y quizás 2 o 3 meses después mantuvo cierta cautela respecto a sus posturas, pero que con lo del aeropuerto y la presentación de esta iniciativa sobre las comisiones de los bancos muestra que muy probablemente lo que buscan hacer va más allá de lo que fue la plataforma de campaña. Además muestra que al interior del equipo económico y político muy probablemente no necesariamente existe homologado qué es lo que se quiere. ¿A qué me refiero? La parte de las comisiones sale del Senado. La reacción que tiene Carlos Ursúa, el próximo secretario de Hacienda, es de que no está de acuerdo, sale a decirlo, pero los mercados realmente consideran que no es suficiente que él explique por qué sí, por qué no. Tiene que salir López Obrador a hacer la afirmación de que por 3 años no se va a hacer nada. Y eso lo que nos plantea de manera, me parece muy clara, es que no hay la comunicación suficiente ni la coordinación. 2, que detrás del presidente electo en el Poder Legislativo y en otras instancias llegó al poder todo un grupo que viene desde los movimientos del 68, desde los movimientos guerrilleros de los 70, desde la izquierda que era PST, PRT, Partido Comunista, y que hoy en el poder están buscando hacer cambios que reivindiquen las causas que ellos por las que fueron peleando durante décadas, y que se ha abierto la caja de Pandora y que muy probablemente esto haya sido el aeropuerto. ¿Por qué? Porque ante un manejo, digamos que quizás poco transparente y bastante corrupto, y que en donde técnicamente pues no hay sostenibilidad del resultado de la encuesta, pues básicamente fue el banderazo para que todas estas otras agrupaciones, perfiles, puedan sacar lo que ellos consideran lo correcto, es decir, iniciativas para regular el agua, iniciativas para regular el manejo de las reservas del Banco de México. Es decir, no es, lo que estamos viendo es la punta del iceberg de otra serie de iniciativas que van a llegar, y en donde lo que eso ha generado en los mercados pues es inquietud e incertidumbre, que además se monta sobre una economía que sigue creciendo 2.2%, es decir, sobre un automóvil que en realidad sigue sin acelerarse, y que esto nos deja un 2019 con un panorama de por sí ya complejo, exacerbado por esta volatilidad, que simplemente lo que implica es los capitales, los más especulativos, ya se están retirando. López Obrador dijo 3 años y Monreal reculó y dijo no, esta iniciativa va
al Senado nadie lo manda. Así dijo, ¿verdad? Y ahorita le hablo al Nino Canú para que me haga un programa el próximo miércoles. ¡Ah! ¿Qué te parecen las cosas que uno se va a enterar? Adiós, Monreal. Ponte a trabajar, Monreal, porque yo creo que está viendo esto para ver si era cierto. Jorge Rapul, PRI. Jorge, mucho gusto. ¿Cómo estamos? Gracias, Nino, por tu invitación. Saludo a mis compañeros del panel del día de hoy. Mira, Nino, efectivamente hay mucha incertidumbre, ahora más que nunca, y volatilidad derivado de una serie de factores. Yo sigo considerando que la decisión que se tomó de hacer esta encuesta o Era consulta. pues, con respecto al aeropuerto, creo yo que fue una mala decisión que toma el presidente electo. Yo creo que tiene que asumir su responsabilidad, ¿no? Peleó durante 18 años por llegar a la presidencia de la República. Yo creo que parte del problema que vivimos en tiempos modernos es que necesitamos que quienes tienen cargos de diversa índole, ¿no?, dentro de la administración pública y fuera también, ¿no?, en la iniciativa privada, la gente asuma su responsabilidad, Nino, ¿sí? Entonces, tan es así que bajó la bolsa de valores en esos días un 4%. 5.81. Luego también le pegó muy fuerte al tipo de cambio, también le pegó. Y ahora, curiosamente, con estas medidas que está haciendo el senador Monreal en el Senado, otra vez le estás pegando a la bolsa de valores, le estás pegando otra vez al tipo de cambio. Incluso pareciera que igual o más todavía, ¿no?, que con lo del aeropuerto, al grado que el presidente electo tuvo que intervenir. Claro. Y decir, no, de momento esto queda así, ¿no?, en estos 3 años, y en la segunda parte de mi gobierno vamos a ver qué procede. Entonces, yo creo que ahí tiene que hacer algo el gobierno que está por iniciar, porque estamos efectivamente a 3 semanas de que ellos ya oficialmente, ¿no?, arranquen, y bueno, no pueden seguir generando esta serie de medidas que pues afectan a la armonía de la economía y de las finanzas, que son muy susceptibles de cualquier situación, mi querido Nino. Los inversionistas estarán pensándoles, invierten en México o invierten en otro país. Y la verdad sería algo muy doloroso que esos capitales pudieran irse a otro país, cuando a nosotros estamos ávidos de que se genere riqueza, de que se genere empleo. Necesitamos que las cosas se hagan de otra forma. Hoy está en un cuadro que aparece en el 1+1, algo que sucedió en el periódico Reforma, y esto venía un cuadro en la primera plana de lo que nos cobran a nosotros y lo que cobran en sus países de origen. Y entonces uno se sorprende y dice, ¿y por qué a mí tan caro? ¿Y por qué ellos no? Y yo le ponía un ejemplo muy simple y muy sencillo. Usted va ahorita a una cuenta en los Estados Unidos y lo único que le preguntan es si ha trabajado en algún gobierno. Si no ha trabajado en ningún gobierno, presenta usted su pasaporte por ser mexicano, o francés o lo que sea, y le dan inmediatamente ya ahí mismo le entregan una mica para que ya pueda usted empezar a cobrar o a tener una tarjeta de crédito o qué sé yo. Pero todo es muy fácil, muy sencillo, siempre y cuando no haya usted tenido un trabajo en el sector público. Y aquí como que se ha complicado todo porque es carísimo. Yo estaba viendo ahorita lo de los 40-19, mano, pues ahora Monreal va a salir con que beneficiado porque ahora ya... porque hay otra bronca. La bronca era entre Monreal, Ebrard, y todavía ni toma posesión y ya están en la friega para el 2024. Y entonces los de Sheinbaum es Martí Batres. Entonces se le va a pegar, pero durísimo del Senado y no está de acuerdo con lo que está haciendo. Ay, no, estamos en un país de opereta, de veras. Entonces le va a pegar duro. La Sheinbaum, ella quiere ser la candidata a la presidencia porque sería la única que le daría continuidad a López Obrador, porque los otros agarrarían la presidencia y dirían, sí, pues ahora es nuestra. Y ella no, porque siempre ha sido muy amable y muy linda. Preocupante, mi querido Nino. ¿Qué preocupante lo de ustedes? No, ustedes siguen en el partido, ¿no? Preocupante, Nino, porque... ¿Sigue el partido? Vamos, si no hay estabilidad, el país puede entrar en otra fase que no... En bancarrota, que ya la había pronosticado, ¿no?
no conviene, mi querido. Él lo había pronosticado. También nos acompaña Carlos Carrillo, expresidente del Colegio de Economistas Metropolitano. Carlos, mucho gusto y bienvenido. Gracias, Nino, gracias por la invitación. ¿Cómo ves todo esto? Pues mira, yo creo que la incertidumbre no tiene por qué existir. Todas estas cosas que están pasando fueron promesas de campaña y lo único que estamos viendo es el cumplimiento de las promesas de Sí, campaña. el 2 de julio estábamos tranquilos. Así es. Entonces todos oímos lo que se iba a hacer. A pesar de eso, hubo entonces un velo ahí diciendo, no, esto es el discurso, yo voy a actuar de otra forma. Pero el discurso es para sus seguidores y lo estamos viendo con todos los populistas, ¿verdad? Cumplen lo que le ofrecen a sus seguidores, si no se les va su base. Entonces por eso dentro de poco vienen las becas para los ninis aumentadas, las becas para las madres solteras, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que va a venir. Existe la interrogante si hay dinero suficiente, porque por ahí corre el rumor que aquellos 500,000 millones famosos no existen. Entonces, ahora está la interrogante de dónde lo van a sacar, pero van a cumplirlo, porque ¿cómo le van a hacer? Ya veremos. Pero son cumplimiento de promesas de campaña. Ahí la gente creyó que lo que se estaba diciendo no era lo que se iba a hacer. Para algunos que creemos en lo que dice la gente, pues hicimos una lista de todo lo que ofreció y estamos sabiendo a ver qué es lo que se cumple. El precio de la gasolina. Se dijo que era muy fácil porque desde el Congreso de la Unión se iba a hacer, ya tienen... Eran varios impuestos. Así es, ya tienen varios meses, ya hubo una votación en la que Morena votó que no se bajara Carlos el precio. Ursúa había salido antes a los medios a decir que se iba a respetar el precio internacional. Así es. Ya lo había dicho. Pero Y eso nos enfrió a todos. Porque Claro. órale, güey, yo estaba pensando Sí. en otra cosa y hoy estamos arriba de los 20. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que se cumple. Habrá algunas que sí, como en el caso del aeropuerto, y habrá otras que no, porque es imposible. no A hay- mí, ¿sabe qué me sorprendió mucho? Yo soy mucho de las fotografías, no de los análisis, porque ahorita hay una persona que sí sabe de análisis y de investigación. Pero yo cuando vi a Claudio X González abrazando a López Obrador, puta, recorté esa primera plana de la jornada, porque un día Claudio X González me dijo que nunca le daría la mano. Roberto Hernández me dijo que no era peligroso. Alfredo Harpelú dijo que podía ganar y no cedería nada. Pero lo de Claudio, pero en la vida la mano. Y bolas hasta de abrazo, cabrón. O sea que, digo, no se midió, pero bueno. Juan Carlos Leal. Pues Nino, mira, un poco retomando lo que decía José Luis, a mí me preocupa mucho el tema de la confianza. En este momento, pues hemos llevado muchísimas décadas ya tratando de generar la confianza en los mercados. O sea, no se les olvida a la gente de los mercados lo que pasó en los 80s, en el 82 particularmente. Y pues se había trabajado para tratar de conseguir esa confianza. Con estas medidas que acaban de ocurrir, gran parte de la confianza se pierde, pero con un ingrediente todavía más complejo. ¿Cuál? Y es, con lo del aeropuerto, el superasesor había salido a decir, Poncho Romo, no va a pasar nada. ¡Sas! Lo quemaste. Respecto a los temas financieros, había salido Ursúa en muchas ocasiones a hablar de que va a conservar la disciplina fiscal, que no iba a haber demasiados cambios. Viene la iniciativa de Monreal y a Ursúa no le hacen caso los mercados. Él sale el jueves en la noche a decir, tranquilos, no va a pasar nada, y sigue cayendo la bolsa. Tiene que salir el presidente electo a tratar de calmar a los mercados diciendo 3 años no va a pasar nada. El problema es que ya te quedaste sin hombres de confianza. Jacob fue a los medios a decir que esa no era la propuesta de Morena, la de Monreal, y de repente le dijeron, te callas ahorita porque tú no eres la persona indicada, y fue cuando fueron por el presidente. No, es que... El presidente era el que tenía que hablar. A ver, mira, el panorama es muy complicado, porque si bien tienes un programa de campaña, en realidad lo que está pasando no es necesariamente lo que tenías presupuestado que iba a pasar o cómo iba a pasar. O sea, que viniera una reforma financiera, bueno, la estábamos esperando, pero que viniera del Senado en la forma en la que vino,
sí provocó muchas desconfianzas. El tema para mí es clave, o sea, ¿y ahora quién va a ser el interlocutor de los financieros? ¿Quién va a ser el interlocutor de los mercados? Eso es lo más grave que tenemos en este momento, porque para ganar la confianza tienes que portarte bien por mucho tiempo, pero para perderla basta un segundo. También nos acompaña el día de hoy Carlos Loesa, es coordinador hacendario para América Latina y el Caribe. Carlos, mucho gusto y bienvenido. Qué gusto estar aquí en tu programa, Nino, de verdad. He escuchado con muchísima atención los comentarios aquí de los colegas. Y no estoy de acuerdo. Y no es que no esté de acuerdo, pero para no decirlo tan abruptamente, puedo decir de manera formal que no coincido. ¿En qué sentido? Me parece que todos los que nos dedicamos en términos, yo lo hice por muchos años en términos operativos, financieros, reales, formales en una Secretaría de Estado, pues de hace más de 3 décadas lo vengo haciendo desde la academia, estoy en la UNAM de toda mi vida, lo cual me da mucho orgullo. Pero de fondo lo que tenemos que ver es cuáles son las condiciones reales en donde no me asuste ni la bolsa, ni el tipo de cambio, porque los amigos que esperaban que pasara X, pasó Y, no necesariamente significa que la economía mexicana esté en complicaciones profundas y que tampoco tengamos expectativas, independientemente de que el presidente electo, que ya deja de serlo ya en pocos días, pues no tiene el equipo necesariamente adecuado o suficiente para que en todo momento le esté dando la tranquilidad a todo mundo. Yo te puedo decir, Nino, que algunos, y me incluyo, estamos completamente convencidos que la bolsa de valores en este país no significa más allá que una parte muy importante, pero pequeña. Y que el tipo de cambio reacciona mucho también en sentido de esquemas especulativos de lo que son básicamente esquemas reales. Y yo lo que sí te puedo decir, bajo un esquema como en el que yo creo de manera formal, real, es que a mí me parece que las expectativas económicas, para no hablar en materia política, si quieren entramos en ese tema un rato más, en materia económica la expectativa en los siguientes meses, particularmente el 2021, me parece que son favorables para la economía mexicana. Yo simplemente digo que hemos tocado fondo. A mí me parece que en el ciclo económico hemos tocado fondo y lo que continúa es comenzar un proceso de recuperación. Que se tenga el talento, yo quiero confiar en que sí. Pero no se trata de que confíe yo, ni mucho menos. A mí me parece que lo que tenemos que hacer, y que vaya más allá de lo que recientemente anunció el Senado, o de la Cámara de Diputados, que nos sentemos empresarios, académicos, comerciantes, legisladores, los 3 niveles, yo digo a los que tengan interés en este país, y vayamos a la situación que hace casi 2 décadas le llamaron Convención Nacional Hacendaria. Señores, es urgente sentarnos y ver cómo estamos en materia de ingreso. Porque en materia de ingreso, Nino, yo te quiero decir que en ese momento la recuperación del precio del petróleo es extraordinariamente adecuada. No tiene más de 5 años, 4 años y medio, teníamos el precio del petróleo en $25 por barril, en el caso mexicano lo tenemos ahorita un poquito arriba de 80. Y en materia presupuestal, en los últimos presupuestos han dado el más reciente en $55, $58 por barril y andamos arriba de 80. Entonces, tenemos un pedacito ahí que tenemos. En materia de remesas, a pesar de Trump y sus cosas locas, altísimo, vienen viniendo de manera muy importante el incremento en remesas. Y si en forma adicional vemos inversión extranjera directa, con o sin reformas estructurales, si se hace la energética o no, eso es lo de menos. Los empresarios, aquí y en todo el mundo, tienen como propósito ganar. Se trata de los mejores niveles de ganancia. Y en este país están extraordinariamente elevados. Y voy a citar un ejemplo al que siempre hago referencia, apenas el viernes que tuve un evento, hice con mucho detalle. Señores, necesitamos sentarnos en ese foro al que les estoy haciendo referencia o en otro y revisar las condiciones reales de este país. No puede seguir siendo que al día de hoy el diferencial entre tasa de interés pasiva para ahorradores, y voy a decir la parte alta, CETES, esté alrededor de 6,5-7% y la tasa de crédito, la activa, esté 10 o 12 veces, que quiere decir 1,200
10 o 12 veces por encima de la pasiva. Eso te los puedo asegurar porque ya lo hicimos una revisión. No existe todavía en este momento un país en este planeta que tenga esos diferenciales. Nos tenemos que preguntar, oye, la autoridad, ¿qué dice? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en forma adicional sí está llegando recursos. No sé si quitan o no la financiera o quitan, es lo de menos. Pues los empresarios de afuera tienen claro que en este país las tasas de ganancias son gigantescas. Entonces, en concreto, para no alargarme... Antes de que vayas, dos preguntas. Tratado, no lo tocaste. Bueno, es que iba a agarrar el esquema tratado porque yo coordino un foro dentro de la Federación de Economistas de México en donde hemos visto desde enero los puntos importantes. Coyuntura... Si lo firman, va a dar certidumbre. TLC. Bueno, pues el TLC evidentemente que era parece que no, pero era tan conveniente como México, pero también para los de enfrente, evidentemente. Entonces, ¿qué quiere decir el TLC? Pues es que le da confianza a los... No, la confianza la tienen, las tasas de ganancia que hay aquí las tienen. Y entonces el TLC, pues hizo todo su drama, el señor Trump, sus payasadas, sí, pero teníamos previsto, en muchos lados académicos, que sí se iba a firmar. ¿Por qué? Porque le conviene a las dos partes. Entonces, uno TLC, tú hablabas de dos variables, TLC y cuál, Nino. No, la otra. Si se ampara un presidente de la República por primera vez, ¿eso da certidumbre? Mira, y no siente mucho de detalle, por si quieren profundizo, no solo el presidente de la República, sino el equipo actual. ¿Por qué? Porque sin entrar en más allá de lo que todos estamos aquí y muchos más conocen, los niveles de corrupción gigantescos, pues también están tocando fondo. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a proteger. Apenas antier estábamos en una reunión de colegas, ¿y cuál es el planteamiento? Oye, cuando llegó tal presidente, lo primero que hizo es que metió a la cárcel a no sé quién. Y luego el que llegó no sé qué, metió a la cárcel. ¿Y a poco López Obrador no va a...? No lo sé. Pues a lo mejor políticamente hay una estrategia donde puedo no ser, lo metes al presidente, se está cubriendo, ¿no? Pero yo quiero ir un poco más allá. Pero las señales. La señal, me parece, es que la población, seamos o no partidarios de quien ganó la presidencia de este país, tenemos muchos, y me incluyo, la certeza de que los niveles de honestidad absolutos no existen. Los niveles de honestidad me parece que son sensiblemente mejores y mayores que los que ha habido previamente. Pero a mí me preocupa el 20, el 21, ¿qué es lo que nos preocupa? ¿Cómo logramos, al margen de colores y al margen de medidas de ese tipo, cómo lograr el mejor nivel de bienestar para el mexicano? Punto. ¿Hay condiciones? Sí. ¿Hay posibilidades? Sí. ¿En materia económica se aproximan variables? Sí, también. Si quieren entramos a los detalles. Pero más allá de eso, lo que sí les puedo decir es que estamos convencidos, y me incluyo, que el 19, el 2021, con recursos que van a estar aquí, con lo que está teniendo la economía mexicana, lo que el contexto internacional, al margen de nosotros, que es el petróleo, que son tasas de interés, que eso es inversión, eso no depende de nosotros, depende de afuera. Eso se ve favorable. Yo lo que te puedo decir en resumen, Nino, es que el 2021, y aprovecho que estoy en un medio de comunicación tan relevante, un programa como el tuyo, que los mexicanos de veras no sienten que estamos al borde del abismo. Muy bien. La verdad que no. Algunos creemos que va a ser lenta la recuperación y al margen de colores y partidos y demás, las condiciones económicas objetivas para el país del 2021 para adelante son más favorables que los 10 años previos. Muy bien. Carlos López Jones. Carlos, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Nino. Un gusto, como siempre, estar contigo. Yo te diría que estamos viviendo el país de las ocurrencias. Todos los días nos levantamos con ¿y ahora qué se les ocurrió? ¿Al de allá o al de aquí? A ambos, ¿no? Ahorita California, por ejemplo, se está quemando. Ay, qué horrible. Y nos estamos enterando que Trump recortó el gasto para incendios el año pasado, ¿no? Entonces, pero está mandando tropas para detener la caravana. Hacia Texas, pero del otro lado no hay... Lo de California está terrible. Terrible, y es porque no hay dinero para, ¿cómo se dice?, para combatir incendios en California, o está a la mitad del presupuesto. Eso de gobernar basado en ocurrencias, en melate cacahuate, pues nos deja problemas. ¿Cuál es el problema del Naim? En México, los extranjeros tienen 115,000 millones de dólares en papeles nuestros. Confiaron en nosotros,
compraron nuestros papeles y dijeron, va. Con la salida, con la cancelación del Naim, se salieron 10,000 millones de dólares. Ya lo sabemos, ya son cifras duras. En una semana sabremos cuánto salió por esta última idea de los bancos. Seguramente por la depreciación van a ser alrededor de otros 10,000 millones de dólares. López Obrador ya es el primer presidente electo de este país que logra una manifestación en su contra, que logra que caiga la bolsa y que logra una depreciación. Es increíble lo que está haciendo, es un balazo en el pie sin lugar a dudas. Vamos hablando de bancos. ¿Por qué los bancos cobran en México comisiones tan altas? Todos estamos que no las cobran en su país de origen. Que no las cobran. Pero ¿por qué aquí sí y allá no? Bueno, las cobran básicamente por 3 razones. Primer problema. México tiene menos cuentavientes que África. 25% de los mexicanos tienen una cuenta. En África ese porcentaje llega al 50, al 60 y al 70%. En países desarrollados supera el 90%. Nuestro mercado es pequeño. Punto número 1. Punto número 2. Basilea. Basilea es Suiza y allá se decide cuáles van a ser las reglas bancarias en todo el mundo. México está en Basilea 3. Significa que somos más estrictos en México con nuestros bancos que lo que son en Europa y en Estados Unidos. Gracias en buena medida a eso, fue que en el 2008 nuestros bancos no quebraron, porque somos muy estrictos, pero eso cuesta. Y tercer punto, y tal vez el más importante. Si en Estados Unidos yo dejo de pagar una casa, mi crédito hipotecario en el año 6 o 7, al mes estoy en un juicio. Sí, pero 2 meses, 2 meses consecutivos. Sí, 2 meses consecutivos dejo de pagar. Y entonces al mes, en el día 90, estoy en un juicio. En el día 120 el sheriff ya me sacó. Y en el día 150, adiós. Me tomó 5 meses recuperar mi garantía como banco, porque te presté para tu hipoteca. No pagaste en 2 meses, en 3 meses más, adiós, ya tengo mi garantía de regreso. Punto. Sí. Sin lugar a dudas. México, dejo de pagar, 2 meses, me hablan, les hablo, me les contesto, en 6 meses me empiezan a demandar. ¿Y por qué tanto? Porque saben que les va a tomar 5 años, 10 años, que un juez diga, esa casa no es tuya, Carlos, es del banco. Y luego, sácalo. 5 o 10 años más, si bien te va, para sácalo. Estás hablando de que en Estados Unidos y en países desarrollados recuperar mi garantía me toma 100, 120 días. Es automática. ¿No? Es casi automática. Lo vimos ahora en la bronca que tuvieron los gringos, de cuántos tuvieron que dejar sus casas. La subprime, ¿no? Claro, ¿sí? La subprime. Y la gente dijo, bueno, pues ya lo que... Se vaciaron. Pues quédatelo y ya no quiero problemas. Es que ellos pensaban que era su casa, su coche, su todo. Y la casa no era de ellos, el coche tampoco era de ellos. Lo hemos visto aquí en muchas películas con los coches. Tú aquí pides un crédito para auto, pagas 3, 4 meses y lo sigues manejando durante 5 años y no pasa nada. En Estados Unidos, checan tus placas, mandan una grúa en cualquier lugar del país en el que estés y en menos de 15 días ya tienen ellos el auto de regreso. Punto. Es una recuperación de garantías, es un Estado de Derecho. ¿Quieres hacer válido un contrato? A ver, hazlo válido en México. ¿Qué te gusta que te tome el tiempo? ¿5, 10 años? Deja de pagar una tarjeta de crédito en México por 100, 200 mil pesos. ¿Cuál es el problema? Pues que te ofrezcan una quita del 90%, que pagues el 10%. Esos riesgos tan altos explican nuestras tasas tan altas. ¿Escuchaste American Express? Me tienes que hacer una quita del 90%. A ver, por supuesto. Te platico otra cosa. ¿Eso es culpa de Peña? ¿O es culpa del PRI? Todo lo que pasa en este país es culpa de Peña hasta el 30 de noviembre a las 12 de la noche. A partir de las 12:01 es culpa de López Obrador. Punto. Sí. Todos los muertos, todo lo que venga después de ahí, empiecen a contar. Es culpa de López Obrador ya. Oye, ¿ya viste lo de las fosas? Tantas fosas que encontraron. No, pues son los muertos de Peña, ya nada más le quedan 18 días de también muertitos. De Calderón, también están los de Calderón, José Luis. Mira, yo creo que el problema que estamos viviendo es un país que sigue sin escribir realmente el capítulo de economía emergente, economía subdesarrollada. Seguimos con la eterna promesa de que las cosas van a estar mejor. ¿A qué me refiero? Tuvimos una reforma financiera que en principio estaba enfocada a que ese sector se convirtiera en motor de crecimiento, a que se hicieran los cambios requeridos para que el sector financiero pasara de ser un intermediario altamente especulativo a uno que desarrollara el país.
Después del rescate de FOBAPROA, la promesa era que su manejo iba a converger a lo que era el de los países que son la matriz de la mayor parte de los bancos más importantes de México, que está en contra de México. Entonces, tenemos una reforma financiera que no da los resultados. Efectivamente, se tienen que buscar mecanismos para que ese sector sea mucho más sensible a las necesidades de este país en créditos a la actividad productiva, en menores comisiones, pero también, por otro lado, lo que implica es que políticamente se tiene que generar una transición para que ello ocurra. Es decir, no puedes... si quieres acabar con una plaga, no puedes quemar el barco, ¿no? Entonces, hay un problema ahí de manejo político. Tuvimos reformas laborales en donde, en principio, eso era para incrementar productividad, crecimiento. Hoy lo que vemos es la productividad laboral está igual de mala que hace 20, que hace 30 años. La productividad total de los factores tiene tasas de crecimiento negativas. Hemos tenido reformas fiscales, no nada más la última, cambios fiscales que se empezaron a ejercer sobre todo después del 2009 o con la crisis de 2009, y los números de la hacienda pública siguen siendo igual de precarios. Tenemos ingresos excedentes que no sabemos cómo se gastan. Es decir, este país se la pasa reinventándose cada 6 años y lo que seguimos teniendo es una nación que crece al 2% con una polarización que hoy lo que estamos viendo es que en esta transición esa polarización toma la forma de iniciativas que antes no las habíamos visto. Algunas en cumplimiento de promesas de campaña, que por eso parte de la población votó por la opción ganadora. ¿Por qué? Porque había una reivindicación de pobreza, de mayor equidad social, hay problemas de seguridad. Es decir, lo que estamos probablemente viviendo en esta transición es que está aflorando todas aquellas contradicciones de un país que no ha podido resolver esas discrepancias en los últimos 20 o 30 años. ¿Cuál es el problema de todo esto? No tenemos instituciones para procesarlas. Es decir, no tenemos un poder ejecutivo en funciones ahorita, es decir, que asumiendo que hasta el 30 de noviembre él está en el poder y que por lo tanto la parte de la presidencia electa pues todavía no puede ocupar esos espacios de poder. Justamente la transición es para amalgamar esto. Tenemos un poder ejecutivo, y lo mencionaba Carlos Ursúa, que no tiene la capacidad técnica de evaluar las propuestas, las iniciativas que mandan de ahí. El Centro de Estudios de Finanzas Públicas no tiene las herramientas técnicas, ni de modelos, ni de capital humano para poder por lo menos plantear con esta iniciativa lo que esperamos es esto. Tenemos un poder judicial que todavía está esperando el momento de actuar para cuando le quieran bajar salarios, ¿no? Tenemos un sistema judicial que todavía sigue siendo muy pegado al Ejecutivo. Entonces, el problema es de que nuestro marco institucional es débil. Hoy nuestras instituciones académicas no están dando la batalla sobre cuáles son los programas, cuáles son los planes, cuál es la agenda mínima de México en esta transición. Tecnológicamente, o sea, nosotros patentamos el 5% de lo que se registra en este país, el otro 95% son extranjeros que vienen aquí. El sector financiero, salvo uno de los bancos que fue el más vapuleado la semana pasada, el resto de los 7 grandes, de los 7 que manejan toda la cartera, la parte de cajeros automáticos lo controlan 2 o 3, de los cuales la mayoría es extranjera. O sea, el problema que tenemos es un país que básicamente lo que hicimos fue ceder nuestra soberanía económica y con ello social, y con ello limitamos nuestro actuar político, y ahorita nos está cobrando la factura, porque alguien muy rápido quiere avanzar cuando lo que se tendría que estar generando es una transición, una agenda mínima para empezar a ver por dónde tendría que transitarse y generar un diálogo. Lo que mencionaba Juan Carlos, y lo platicábamos fuera del aire, para nosotros es lo más delicado. El presidente electo tiene que salir a decir hasta aquí. Es una señal de debilidad brutal. Lo cual implica 2 cosas. Uno, que el equipo de confianza no tiene el peso político, el peso mediático para hacer frente a esta avalancha. Y 2, que a final de cuentas los mercados, que se decía esas cosas abstractas, sí tienen una fuerza, y que al menos en la parte financiera, en 2 o 3 días te deshacen al peso. ¿Por qué? Porque no nada más es la bolsa de valores, también es cuánto salió de la tenencia de deuda que los extranjeros poseían y que eso se está reflejando en el tipo de cambio.
Pero más interesante, si uno ve la tasa de interés de mediano y largo plazo, esa ya descontó hacia dónde va el país. O sea, y esa no está en los medios de comunicación, y ahí ya sabemos hacia dónde va el país. Y si le agregamos que Estados Unidos va a subir tasas de interés por su propia naturaleza, lo que estamos viendo es de que o en estos días que quedan la transición y en los primeros días del gobierno, lo que se genera es una agenda mínima, consensada, con una ruta crítica muy clara de lo que tenemos que cambiar, porque el país necesita cambiar. Es evidente que no podemos seguir creciendo 2,5%, pero en donde esto tiene que ser un cambio sin ruptura, como lo decía Camacho Solís, porque de otra manera la incertidumbre y la volatilidad se van a prolongar más allá de la transición. Jorge. Nino, derivado de todo lo que se ha comentado y más, yo sí haría un atento y respetuoso llamado, ¿no?, al presidente electo, a sus colaboradores más cercanos, para que sean más cuidadosos en el manejo de la parte más sensible, que es la parte económica y financiera. Eminentemente, López Obrador es un líder social, pero está trastocando hilos muy finos, muy delicados, que pueden pegar en la parte social y en la parte política del país, de una manera muy delicada, muy grave, muy aguda. Si no se hace el debido manejo, el adecuado manejo, no es posible el desgaste que tiene el actual presidente electo, cuando todavía no es gobierno, viene prácticamente gobernando 2 o 3 meses, y ve todo el desgaste y todo lo que ha acarreado más lo que viene. Entonces, yo creo que tienen que hacer algo al respecto, porque puede ocurrir algo ahí que creo que a nadie conviene, no conviene a la sana armonía del país. Las cosas hemos visto, ya las hemos vivido, pueden ocurrir, claro que pueden ocurrir. Tampoco estamos santificados, digo, si le pasa a otros países, ¿por qué a nosotros no? Si no se toman las medidas pertinentes, claro que pueden ocurrir. Ojalá y no, ¿verdad? ¿Qué más quisiéramos? Finalmente estamos todos en un mismo barco, que es México, pero están pasando situaciones que, dejan que desear. A donde va uno, no puede uno evitar los comentarios de gente especialista o no especialista, hacer diversos comentarios, decir cosas, el panorama pues así de entrada como que no muy claro, y tú tienes que dar señales más firmes, más adecuadas, más tangibles, para que puedas iniciar fuerte, ¿no?, y puedas hacer un buen gobierno. Si eso realmente pretende López Obrador y su equipo de gobierno, tienen que dar señales más claras, más objetivas, y no quedarse nada más en una serie de ocurrencias que creo que pueden hacer un daño mayor, Nino. Mira, yo platiqué con ellos hace tiempo, antes de que fuera la elección. Ellos imaginaban ganar, suponían ganar, pero por un escaso margen, que iba a judicializarse, que iba a ser muy complicado, que iba a ser muy difícil. Y tenían 2 escenarios. Con mí perderían, porque, bueno, estaba el aparato del Partido Revolucionario Institucional. Pero en el caso de que fuera el otro, Ricardo Anaya, pues lo desbarataban en 15 segundos. O sea, ese no era un escenario complicado, ni difícil, ni intrincado. Pero nunca imaginaron que iban a ganar de esta forma, ¿eh? Jamás. Y la gente está esperando algo diferente, ¿no? Mira, yo vivo en una zona de clase media alta y me quedé sorprendido cuando todos decían que iban a votar por López Obrador. Decía, no jodas, ¿me estás hablando en serio? Sí, estoy hasta la madre del PRI. O de Peña, de los dos. No hablaban mal de mí, fíjate, no criticaban a mí. Anaya creo que a veces no lo tomaban ni en cuenta, que era todavía más complicado. Entonces, ellos tenían en su imaginario el que si ganaban, es más, él hizo una cita, si no gano, pues aquí me voy a la chingada, pues ya a los 64 años, pues ya no hay otro cuarto, el regreso ya es bastante grande. Yo lo veo difícil porque yo lo veo caminar ya cansado. No sé si se hayan fijado en eso, son señales así muy claras. Y cuando va a subir es igual que Trump, se toma
de la escalerilla. No es el que va brincando como Barack Obama o ese tipo de cosas. No, eso ya. Pero son cosas así como que yo no sé si su equipo se lleve bien con él o no se lleve bien con él, pero puta, las calles de Chihuahua se convirtió en Los Pinos. Oye, yo cuando vi a Mike Pompeo ahí decía yo, no doy crédito. Mike Pompeo. Podía haber ido al Hotel Presidente, donde siempre, ahí había llegado Joe Biden a hacerles el examen a los candidatos a la presidencia de la República, incluyendo a Peña Nieto, incluyendo a López Obrador, que era más fácil, ¿no? Fueron a sus oficinas. Entonces, hay muchas señales que hablan bien de él, pero bueno, pues esto que está pasando genera una gran incertidumbre. Yo también lo siento. Bueno, pero Carlos no. Carlos no lo sientes, ¿verdad? No, bueno, mira, yo creo que la polarización de la que hemos sido testigos ahora ya en forma muy aguda, es una polarización que tiene ya 18 años de estar, 18 años de la que hemos vivido. O sea, los buenos y los malos siempre existieron desde hace más de 18 años, desde que fue candidato al gobierno de Tabasco. ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno, pues porque ellos eran los buenos, los malos eran, después fue calificada mafia del poder, etcétera, etcétera. Conforme fue avanzando, se fue refinando, ¿sí? Fifinando todas las cuestiones de calificativos para la gente, ¿sí? Contraria a él. ¿Qué le enojaba mucho que le decías, no se dice fuiste, se dice fuiste? ¿Y tú quién eres para estarme corrigiendo al aire? Así es. Bueno, para que veas, era no estar de acuerdo en que uno como ser humano puede cometer un error, y tampoco si no aceptas que cometiste un error, nunca vas a aceptar corregirlo, porque nunca lo has cometido. Entonces, bueno, pero ahora domina todo. Así es. Bueno, tan es así que esa polarización que vivimos no fue antes contra el judicial por aquel desafuero que le habían dictado por el haber abierto el camino en el cerro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos una muestra de la actual conducta, sigue siendo la misma. Y la polarización sigue siendo. Sí, pero Fox no lo metió a la cárcel por una sencilla razón. Le dijeron, tú lo metes a la cárcel, lo sacan de ahí y se lo llevan a Los Pinos. Sí. Dicho por Fox. Tal vez los hubiera, no existen. Claro. Sin embargo... A Fox le creo todo, después de lo de los machetes del aeropuerto, ya habían puesto la primera piedra, ya habían colocado la primera piedra. Él y Montiel salieron los machetes, desfilaron y dijo, no, ni madre. Porque no quería tener problemas públicos. Para él su prestigio tenía mucho que ver. Y nos hemos enfrentado a una persona que eso no le importa. Tan es así que yo creo que esta polarización también se da en la posición del doctor Monreal y la posición del ¿Viste cuando le dijeron, oiga, lo de hola, ¿qué opina usted? Yo no me casé, a mí me invitaron. Bueno, para que veas. Y él es el fiel de la balanza. Por eso, en esta polarización, dentro de 3 años, va a ser otra encuesta. Va a ser otra consulta pública. ¿Y qué va a hacer? No solamente el hecho de que se quede 3 años, sino que se bajen las cuotas de los bancos, independientemente de que sean en las formas como... Ahorita que tocaste bancos, yo recuerdo cómo conocí al señor López Obrador. Amalia García me dijo, ¿sabes quién es López Obrador? La verdad, no sabía yo. No sé. Y le dije, no sé, él quiere ir a tu programa. Quiere denunciar a madrazo porque tiene las cuentas de los bancos. Ajá. Entonces, cuando llegó, bueno, se volvió la estrella. Sacaba las chequeras y tenía las cuentas de los cheques de cada uno de los bancos, a quién le habían dado, a quién le habían enviado. Entonces le pregunté, oye, ¿y quién te envió eso? Me lo encontré saliendo en el Zócalo. O sea, sí. Algún malagradecido de madrazo llegó y se los dio. Pero él dijo, no, de veras, te doy mi palabra, Nino, porque te voy a mentir si ni te conocía yo. Fue el programón gracias a él, porque tenía todos los cheques, todos los estados de cuenta, todo en cajas de cartón. Así es. Bueno, Nino, a mí me preocupa, voy a regresar un poco a lo que estaba diciendo José Luis, pero este tema que se junta con lo que dice Carlos, de la personalidad también.
Es que siempre el que cerró Reforma, este yo lo veo así como muy tutti frutti ya, la verdad. No, pero no sé cómo ponerle, pero el mandar al diablo a las instituciones no se le olvida a mucha gente. Y esto es un poco lo que está preocupando en este momento. Tú, desde el legislativo, existe un marco jurídico que tienes que cumplir. Lo que decía José Luis, hay un marco jurídico y unas capacidades muy limitadas para evaluar una iniciativa. En el Ejecutivo está la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y tiene su ley y tú tienes que pasar toda una serie de filtros para poder hacer efectivo algo que está proponiendo el Ejecutivo. En el Legislativo no lo hay, entonces se pueden lanzar, pero rompen reglas muy claras. ¿A quién compete esto de las comisiones bancarias? Al Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria. Hay una percepción de que hay un atentado contra las instituciones en general y eso hace sumamente complicado el análisis. Porque si te dicen, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, cuando se aparece, pues realmente agarró en una zona de confort a muchos que no se esperaban y puede haber habido una sobrereacción. No lo dudo. Los bancos tienen muchos problemas. Esto que decía Carlos de López Jones de lo que cuesta el sector financiero en México, pues es muy claro, el mercado es de este tamaño. Entonces se reparte de otra manera la ganancia. Respecto a lo de las tasas, yo diría, hay que ser cuidadoso. Las hipotecas en México están más o menos en el orden competitivo, aunque siguen siendo caras. Pero hay otros créditos. Pero antes eran carísimas. Sí, pero carísimas. Eso, en ese sector al menos ya hubo una corrección importante. Pero, por ejemplo, les voy a contar una historia. A un director de Telecomunicaciones de México, de Telecom, se le hizo extraordinario negocio ser corresponsal de la banca ahí donde tiene oficinas Telecom, que nadie más tiene, que son muchos municipios pequeños del país, donde no hay un cajero automático. Entonces llega la gente y cambia. Bueno, este hombre a los 3 meses se dio cuenta que le estaba saliendo carísimo, porque tenía que mandar dinero en carros blindados a la Sierra de Oaxaca, a las zonas más alejadas en Chiapas o al medio del desierto en Sonora, y dice, bueno, no es negocio para mí, porque al ser solo Telecom la única oficina que podía dar dinero en esas zonas, se volvió una sangría para Telecom y le costó dinerales a Telecom hacerse eso. Pero tú vas a un Oxxo o a un Super 7 el día de hoy y puedes retirar. La comisión que te cobra Oxxo. Puedes retirar, antes nomás podías depositar. La comisión que te cobra Oxxo es altísima. Pero vamos a regular a los bancos porque los bancos tienen una pésima imagen. Pero la comisión que te cobra la farmacia del ahorro, la que te cobra Oxxo, esas sí son comisiones de usura, digo, para ponernos en el plan. El tema es, nadie va a querer defender a los bancos más que los propios banqueros porque sí hacen un negocio. ¿Por qué pesa más en México las comisiones? Porque hay muy poca gente usando los servicios financieros. Hay muy poco crédito en México. Evidentemente, cuando tú haces una comparación, si en Estados Unidos todo el mundo tiene crédito para casa, todo el mundo tiene crédito para coche, pues sí pesa más las comisiones. Esa es una comparación muy injusta. La comparación justa sería ponerlo en términos de poder de paridad de compra, cuánto valen las comisiones en cada uno de los lugares. Y voy a contar otra anécdota. Una vez en Holanda, y ya sé que me van a decir fifi. Ay, te salió loco. Sí, llegué al aeropuerto. Era cuando estudiaba con Holanda. Con un billete de 500 euros. ¡Ay, wow! Sí. Me paro, dijeron, Mexican. Me paro en la sucursal de Barclays dentro del aeropuerto de Schiphol. Digo, quiero cambio. Y me dicen 25 euros para cambiarlo. Dije, no, gracias, me fui a otro lugar. O sea, es muy injusto decir... Eres muy codo. No, a ver, claro. tú pagarías
ese porcentaje, 5% del valor de un billete para que te lo cambien. Aquí en México la ley dice que te puedes llegar al banco y poner el billete y te lo tienen la obligación de cambiarlo. Ya el otro año vas a empeñar hasta tu casa, ya no los calzones, tu casa. Eso es el nuevo sistema, ¿no? Dice, ¿qué viene usted a empeñar? Sí, el Monte de Piedad ya va a prestar sobre... ¿Por qué Carlos Hank tiene que ganar tanto dinero si yo también lo puedo hacer? Bueno, y hablando de Carlos Loaiza. Hoy es que está lleno de Carlos hoy. Pues mira, hablando de todos los Carlos, quisiera hablar nada más de los que estamos aquí y no hablar de un Carlos que todo el mundo tiene en la mente, no lo voy a hacer. Pero yo sí quiero hacer un planteamiento que a lo mejor es poco coincidente con todo lo que se ha expuesto por parte de todos los pues, prestigiados analistas que están aquí. Porque yo sí estoy convencido de que es indispensable e impostergable entrar a una revisión en materia de ingresos, en materia de gasto, por supuesto. La deuda es un resultado de, y es indispensable en esos dos planteamientos ver la realidad formal de este país, con las oportunidades y las capacidades que también de manera formal tenemos, y después de ahí hacer un análisis objetivo. Yo nomás te puedo decir algo muy simple. Al día de hoy, la pequeña empresa en este país genera 9 de cada 10 empleos. Y casi no tenemos. Y son los que efectivamente no tienen ninguna posibilidad en general, por la mayor parte, de ser sujetos de crédito del sistema bancario. Entonces, caramba, ¿qué está pasando, no? Hay cosas muy raras que en términos técnicos la ortodoxia no se cumple, la heterodoxia mucho menos. Entonces, yo insisto, el país, yo estoy convencido que tiene condiciones, tiene elementos, tiene posibilidades y necesitamos encontrar los caminos, que los hay. Sentémonos, pero ¿quiénes? No los expertos, no los banqueros, no, todos juntos, al margen de todos los que estamos diciendo, sentémonos a identificar quiénes son. ¿Por qué? Porque al día de hoy, y todos estamos perfectamente claros, que estamos iniciando un programa, bueno, un sexenio, donde todos tenemos expectativas de que podamos mejorar, al margen de quien sea quien lo va a conducir. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años postrados como mexicanos y tenemos todos los elementos para mejorarlo. Entonces podemos, sí, vamos hacia adelante, entre todos encontremos los caminos. No puede seguir siendo que es que nos dicen que va a ser del 2 y a lo mejor no, este país tiene para más. Hay cosas que sí, es cierto, técnicamente también me preocupan. ¿En qué sentido? Oye, quien va a gobernar este país dijo que no hay más impuestos y no se toca la deuda. Pues entonces, ¿dónde sacó recursos? ¿No? Es que los 500,000 es menos. Entonces, en lugar de criticar de que efectivamente son cifras que no son ni mucho menos cercanas a la realidad, yo concluyo simplemente diciendo, nosotros como gremio, estoy hablando de los economistas, nosotros como académicos, estoy hablando de los Pumas, nosotros como mexicanos, yo estoy hablando de todos, yo creo que tenemos el compromiso de encontrar los caminos, que los hay en conjunto, para que este país esté en mejores condiciones dentro de muy poco tiempo. ¿Lo puede lograr? Sí. ¿Podemos lograrlo? También. ¿Lo vamos a lograr? Pues hagamos lo necesario, por más de criticar a Juan, a Pedro. Señores, el banco y los bancos y los financieros y los petroleros y los comerciantes, yo diría, los mexicanos tienen los elementos para que lo podamos conseguir. Soy un convencido de ello, y no se lo digo solamente porque sea creyente de algo, sino en términos técnicos hemos hecho todos los análisis y yo los puedo mandar a todos los que quieran, todos los soportes técnicos en materia estadística, econométrica y todo lo que quieran. Mi petición así formal, Nino, es que hagamos todo lo posible para reunir a todos los sectores. Yo lo llamé convención hacendera, llámenle de otra manera, para que nos podamos sentar a la brevedad, que sea el punto de partida para el siguiente Plan Nacional de Desarrollo y encontremos las propuestas formales que sean factibles también. Y sí te puedo asegurar que si nos ponemos no tan esotéricos, este país del 20 en adelante, yo espero que tu programa va a estar, seguramente yo ya no, pero tu programa va a seguir
que nos puedas invitar. Sí, ya no está Peña. Ya, en poco. Ya puedo seguir. Entonces yo creo, Ya me valió madre. coincido contigo. Yo te invito a que, no sé, en el primer trimestre del próximo año hagas un programa de este tipo, nos invites a cualquiera de los que estamos aquí y retomemos lo que hemos expuesto aquí cada uno de nosotros. Salinas de Gortari le da instrucciones a Otto Granados de que la primera entrevista que se le haga a Ernesto Zedillo la haga Nino Canún. Bueno, entonces ya la entrevista pues era como muy difícil porque es tecnócrata y era muy complicado, pero al final le dije, oye Ernesto, ¿y por qué el bienestar de la sociedad o el bienestar para la sociedad es tu lema? Porque me dicen que eso... Entonces, el cuate es brillante, es un magnífico tecnócrata, pero entonces pues, salió con su campaña de que alguien dijo que eso vendía, entonces... Cuidado, es que tenemos así como muchos agujeros, ¿no? Y el cuate, pues sabía que iba a ganar porque pues tenía que ganar, digo, para mantener y sostener el régimen, ¿no? Pero yo cuando escuché lo de bienestar para... ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Todavía el otro dice, bueno, no voy a aumentar los impuestos, digo, puta, sí voy a votar por él. No va a haber gasolinazo, puta, sí, pero ahorita. ¿Me explicó? Pero bienestar para la sociedad... Pues ese tendría que ser el propósito central, Nino, en serio. ¿Es factible? Sí. Hay medidas y hay caminos también. Si alguien está convencido de que no, pues yo lo invito a que nos sentemos. ¿Eso de qué es el bienestar para la sociedad? Pues ponle otro nombre, si quieres no le pongas ya, entonces estás de acuerdo conmigo. Si yo no tenía el problema del bienestar para la sociedad, puta, vas a llegar a Oaxaca y le vas a decir el bienestar para la sociedad, déjeme quitarle los mocos a mi hijo que se le están saliendo. No, está horrible, no. Y si te das cuenta lo que se gasta por día por mexicano en salud, te puedes dar, porque tiene moquitos, ¿no? Entonces, cambiemos los nombres. Yo lo que sí te digo, condiciones técnicas, formales, hay posibilidad que este país pueda mejorar. ¿Tú has ido al ISSSTE? Estoy convencido. ¿Perdón? ¿Tú has ido al ISSSTE? Sí. A visitar a López Castro, seguramente. No, he ido como paciente. ¿Y cómo te ha ido? Pues como a todos los mexicanos que van. Muy bien. ¿Y al Seguro Social también? También. Pero acuérdate que tienes un minuto para decir lo que tienes para que te den aspirinas. Sí, pues también seamos profundos en eso también. ¿Por qué? Porque un médico del Seguro Social, que en términos técnicos debería estar atendiendo entre 12 y 14 pacientes, 30. Está recibiendo 27 por día. 30. ¿Quieres que te revise? Y se va a Ángeles y es un magnífico médico, porque es el mismo. Sí, nomás que a él le pagan distinto que acá. Muy bien. Pues sí. O sea, seamos objetivos también, ¿no? ¿Otro Carlos? Para la otra invita a uno que no se llame Carlos. Alto Salinas. Hace poco fue San Carlos. Hace poco fue San Carlos. No se llama Carlos Salinas, estás loco. Se llama Maquiavelo Salinas. Porque ustedes no entendieron a 500 años lo que representa Maquiavelo. Carlos, ¿no viste todo lo que dijo? Dije, la madre, hasta lo volví a leer, dije, puta que no entendí, güey. Hay que entender ahora lo que viene, que es lo que decía López Obrador, la cuarta transformación. Él decía, la tercera transformación fue esta división del poder político, del poder religioso de Juárez. Mi cuarta transformación es la división del poder económico, del poder político. Y es algo que me preocupa mucho. Y te voy a decir por qué. Porque en el resto de los países en todo el mundo, los políticos se reúnen con los empresarios y les dicen, ¿para dónde vamos? ¿Qué necesitas para que generes empleos? La población económicamente activa de este país son 60 millones de personas, son los que trabajan. De ahí, 8 o 10 millones son burócratas. Los otros 52 somos parte de la iniciativa privada. Entonces, si los empresarios no tienen las garantías suficientes para generar empleo, no van a generar empleo. Si no hay certidumbre, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay cuarta transformación. Personalmente creo que es muy bueno que tengas un Estado rector fuerte que ponga en su lugar a los empresarios con reglas claras, que es lo que no tenemos. Esto de ir de ocurrencia en ocurrencia es, hoy las reglas son unas y mañana son otras y pasado te las cambio. López Obrador le preguntaron en Coparmex, ¿va a seguir el Naim? Y él dijo, sí, va a seguir el Naim, por supuesto que va a seguir, es promesa de campaña, me comprometo ante ustedes. Lo primero que hace es una consulta patito, a modo, adiós Naim. Bueno, pues ¿de qué se trata? Hace 2 semanas se reunió con el presidente de la Asociación de Bancos de México en la casita de la Roma
y le dijo que no se preocupara, que los bancos iban a tener todas las ventajas para seguir operando en México siempre y cuando dieran más créditos. Perfecto. 2 semanas después, sale Monreal y cambiamos las reglas. ¿Qué va a pasar con la reforma energética? Hace 3 semanas tuvimos una gran discusión en medios, en todos lados. ¿Qué iba a pasar con la Comisión Reguladora de Energía? ¿Qué iba a pasar con la Comisión Nacional de Hidrocarburos? Hoy en día, tiro por viaje, tenemos un ataque a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Totalmente de acuerdo en que la Suprema Justicia de la Nación ha cometido muchos errores. ¿Quién va a ser el próximo presidente en lugar de Luis María Aguilar? ¡Medina Mora! No, yo más bien creo que va a ser la esposa de Ay, Rubón, ¿no? ese da amparos, no friegues. Sí, el PAN, el del Poder Judicial. No, ese es Amparo Medina Mora. Doña Amparo regresará. Pero entonces, no es del PAN, mira, era de Televisa empleado. Yo también fui empleado, yo lo conocí. Fue empleado del PAN con aquellos, con la docena trágica. Fue empleado de Peña. Y Peña lo paseó, se lo llevó a Estados Unidos y lo llevó a la Gran Bretaña, lo metió al cuartito ese y lo hizo ministro de la Suprema Corte. Pues cómo no lo iban a parar, cabrón. Por lo menos, ¿no? Favor con favor se paga. Así decían antes. Así decían antes, eso sí es en las formas. Entonces, yo creo que esto es un grave problema el que tenemos los mexicanos de frente. Creo que todos los países del mundo están compitiendo de otra manera. El Doing Business, que es un sistema del Banco Mundial, nos acaba de bajar 5 posiciones. En el resto del mundo, en 120 economías, tuvimos 134 reformas consensadas para empoderar al empresario de cada uno de esos países. Y en México no pasó eso. En México nos gusta ponerle trabas, trabas y trabas al empresario. Si seguimos por este camino... Los chinos hicieron 14 aeropuertos. E India 7. Y nadie tiene problemas. El Naim no lo iba a pagar el gobierno. El Naim no iba a quitarle un pedazo, un centavo de presupuesto 2019 y 2020. Faltaban 80,000 millones que no iba a poner el gobierno. Nos está saliendo peor el caldo que las albóndigas, muchísimo más caro. Y la pregunta es, ¿qué ocurrencia sigue? Mañana, ¿con qué nos despertamos? Y a las 7 de la mañana todos los días. Además. Oye, el más famoso es este señor, ¿cómo se llama? Naim Levien, ¿no? Porque él sí se llama Naim, dice, puta, salgo en todos los periódicos, en todos los medios. Ya todo el mundo se sabe mi nombre, porque antes me decían, ¿na qué? Naim, como el aeropuerto. Era el nombre árabe, Naim. Mira, luego salió la sangre ahí de Slim. Raful. Yo creo que al final del día lo que estamos viviendo es la consecuencia de lo que se busca implementar. Perdón, vamos a... Es que ya vi la hora. Perdón, pero... Sí, vamos a ir despidiendo. Y yo te pediría despedir al final, ¿sí? ¿No te molesta? No. Vamos con Jorge Raful Pri. Conclusión, comentario final. Sí, Nino, evidentemente estamos viviendo otros tiempos, son otras formas en las cuales se está haciendo política, se están pues buscando otras variantes. Eso no es malo, siempre y cuando no se salga del cauce central, ¿sí? Si no se salen de los cánones, yo creo, básicos, mínimos. Creo que podemos transitar a mejores escenarios en los próximos años, pero por favor, no caer en los escenarios anteriores de otros tiempos de ocurrencias que a nadie nos conviene. Pese a todo, en el fondo tenemos la esperanza de poder tener un mejor México. Unos lo manifiestan, otros no, pero en el fondo todo lo añoramos y estamos con el presidente electo porque queremos un México mejor. Pero siguen las ocurrencias, porque la agenda la pone él diariamente. Sí, claro. Y yo nunca escuché a Peña que saliera a decir alguna nota que fuera la agenda del día. ¿O sí? No. No, ¿verdad? ¿No? No, imagínate ahora a las 6 de la mañana va a ser, ¿no? ¿O 7? 6. 6 de la mañana. No, pero a las 6 va a ser la reunión porque ya se pusieron de acuerdo que va a ser a las 8 la agenda. Pero está padre. Acuérdate, el niño ¿cómo se llama? Ricardo Anaya Canallín. Dijo, yo salgo con la mañanera y duró una semana porque estaba muy complicado. Es difícil, ¿eh? Sí. Y sale y empieza a hablar con todo el mundo y se pelea con todo el mundo y discute con todo el mundo y a la gente le gusta. Mira, ¿no lo vieron ahora que se fue al aeropuerto a Villahermosa? Va con su carro y lo paran. Sí, ya me tengo que ir.
platicamos después. Y seguía. Y la gente tomándole fotos como locos. Eso levanta su imagen. A lo mejor la riega en todo lo demás, ¿eh? Pero eso, si estás hablando de imagen, lo está haciendo. Yo nunca vi a Peña llevar su... Bueno, no, pues él sí tenía avión, no pensaba en madres. ¿Por qué te ríes? No. Lo que nomás pasa estoy recordando a Peña. corporalmente lo expresas bien. Corporalmente lo expreso bien. Carlos Carrillo. Nino, mira, yo coincido con todos mis compañeros de panel, inclusive con Carlos Loesa, de que las condiciones se dan. Inclusive. Inclusive, pero te costó trabajo. Pero aquí el problema es, las condiciones están dadas, pero la responsabilidad para hacer las cosas, ¿de quién va a ser? ¿De los buenos, de los malos o del responsable de un gobierno? A ver, sin maniqueísmo, ¿cuáles son los buenos y cuáles son los malos? Para que entienda yo. Bueno, no, los malos son los fifís, los que no están de acuerdo con él. Los buenos son los que están de acuerdo con él o los que no estaban de acuerdo con él, pero fueron perdonados de sus pecados. Eso está padre. ¿Sí? Esos son los buenos. Y como decía mi tocayo Carlos, ¿cuál de todos? Juan Carlos, déjame distinguir. Juan Carlos, Carlos Loesa y Carlos. Ay, de veras, en esta hay puro Carlos, deberías de haberte pasado para acá. Es que no había 4 sillas. Bueno. La responsabilidad es del que dirige. Claro. No la podemos trasladar a una consulta pública o a una encuesta. La responsabilidad es del que dirige. Pero si la asume. Bueno, si la asume, claro. Estamos viviendo tiempos como que se evita asumir. Es un sí condicional, de pregunta. El día 1 de diciembre vamos a empezar a ver si esa asunción de responsabilidad se da. ¿Sabes por qué duró tantos años en el poder Saddam Hussein? Porque hacía su consulta anual y cada año salía 85% que no se fuera. Hasta que llegó Bush y le dio la más. ¿Chávez por qué duró en el poder? Esa no me la sé, A ver, también era de Chávez hizo su consulta. ¿Ah, sí? Así es. Él la hizo, porque allá son cada 4 años, entonces él la hizo cada 2 años. Aquí ya nos advirtieron que dentro de 3 años se hace una consulta, porque son de 6 años. Y viene nuevamente la campaña federal con todos los diputados, a el nivel y todos los gobernadores, etcétera. Entonces vamos a volver a vivir lo que vivimos en julio de este año. O sea, que va a ganar Morena otra vez. Claro. Oye, Raúl. Bueno, mira, no tengo mi bola de cristal. No soy vidente. No soy vidente. Sin embargo, todas las señales apuntan en ese sentido. ¿Por qué haces esas caras, Raúl? No, es que yo me voy por escenarios cortos. Quiero ver qué va a pasar en diciembre, lo que va a pasar en enero. O sea, yo me voy un poco más. Ay, mira, yo me acuerdo cuando llegó Cuauhtémoc Cárdenas, los priistas dijeron, déjenlo que gobierne 6 años para que la gente se dé cuenta lo mal que gobiernan y regresemos. Y nunca regresaron, cabrón. Nunca regresaron. Me voy con Juan. Es que él no es Carlos, él es Juan. Juan Carlos Leal. Así es. Mira, Nino. Juanca. Yo creo que este periodo de incertidumbre tan largo que tenemos en la transición nos ha llevado a alimentar más las incertidumbres. Porque a pesar de que haya varios programas, a pesar de que haya un librito, a pesar de que haya promesas de campaña, no nos queda claro hacia dónde va a ir el gobierno como tal. Porque parecería que estamos trasladando a las tribus del PRD a Morena y cada quien juega con las suyas, ¿no? Entonces, la gran pregunta que yo dejo sobre la mesa es si vamos a tener al peor Chávez o al mejor Lula en el gobierno de México próximamente. Pero mucho más grave. Pero uno está en la cárcel y el otro está muerto. No, pero en la imagen de nuestro presidente electo, ¿no? O sea, ¿hacia dónde va a ir? Y esa creo que es la gran incógnita para muchos. La transparencia se nos está convirtiendo en un problema muy grave, porque no sabemos
qué se negoció en la alcachofa ahí en Polanco, no sabemos qué pasa en esta casita de la Roma y simplemente oímos declaraciones de lo que pasa después. Entonces es muy difícil poder hacer un análisis de hacia dónde vamos a ir cuando no tenemos los elementos claros. Si hiciéramos un análisis muy claro de quién es cada uno de los miembros del gabinete, pues lo que nos queda claro son estas reivindicaciones de las que hablaba José Luis al principio. Vienen de muchos sectores y es, en términos muy sencillos, un muégano difícil de tragar. Y eso es lo que tenemos el día de hoy, un muégano muy complicado. ¿Cómo se llama el dueño de las minas? El que... La REA. ¿Cómo? La REA. La REA. La REA. ¿Vieron la carta abierta de la REA? La carta abierta de la REA explica todo, felicitando en aquel entonces al presidente electo. Y entonces pone Grupo México. Y yo, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su primer nombre? Germán Larrea. Germán Larrea, lo felicitamos. Yo nunca había visto una pinche carta abierta tan arrastrada. Oye, pero nomás que dijera Grupo México, me puse a ver todas las cartas y todas tienen el nombre de la razón social. Bueno, es que eso viene porque nos quedamos sin contrapesos. En este momento nos quedamos sin contrapesos y nuestras instituciones son completamente vulnerables. Mira, lo dijo Monreal ahora con esto de que se soltó las comisiones. Es que ellos tienen miedo de que los vayamos a mayoritear, pero nosotros cuando votemos no los estamos mayoriteando. Es que nosotros ni cuentan. Y cuando llega Osorio Chong, ya te la sabes, ¿no? Que llega al Senado, ¿ya te la sabes? Llega al Senado y le dicen, ¿cuántos senadores son? Y dice, somos 13. No, señor, son 14. Ay, ¿cómo me vas a enseñar a mí? Somos 13. ¿Y usted? Ay, de veras, sí, somos 14. No, joder. Perdón, Raúl, se me salió. Oh, Raúl se ríe mucho de mí, pero bueno. Vamos con otro Carlos. Carlos Loaiza, aunque no estén de acuerdo contigo, tu conclusión. Pues mira, sí te puedo decir que me da mucho gusto que no estén de acuerdo conmigo, porque la pluralidad es lo que permite que este país pueda seguir avanzando. Exacto. Entonces, lo que sí te puedo decir es que estoy convencido de que este país tiene condiciones para que a partir de que inicie la tercera década de este siglo, del 21 en adelante, hay condiciones para que la economía mexicana mejore, sí, sensibles, sí, factibles también, que necesitamos estrategias, claro, para que haya estrategia tiene que haber estratega. Entonces, el estratega que no sea, yo no pienso en una persona, estoy pensando en un equipo y en un grupo, hay condiciones, hay elementos, hay riqueza humana para hacerlos, y si no, bueno, pues que estemos peor que las 2 décadas previas, yo estoy convencido que no va a ser así. Hay condiciones internacionales, técnicas, objetivas de que va a ser mejor. Y si no, bueno, no sé si va a estar en tu programa. Yo estoy seguro que tú sí, yo estoy seguro que sí. Y si no, aunque sea telefónicamente, nos hablas por teléfono y estamos así en esas fechas. Te lo dije en las fechas de noviembre te lo dije del como 2018. Punto. Entonces, soy convencido de esa parte, sí. Indudablemente. Yo también estoy convencido. Peor que con Peña, jamás. ¿No? Peor que con Peña, nunca. Yo creo que tocamos fondo con el sexenio que está terminando. Peor que eso, pues en el planeta es más difícil, en serio. Pues entonces, reitero lo que yo he dicho, qué bueno que no coincido con todos los demás, porque de esta manera nos podemos alimentar entre todos y seguramente vamos a encontrar puntos en donde vamos a poder coadyuvar unos con otros y ayudemos a lo que sigue. Muy bien, muchas gracias. Carlos López Jones, conclusión. Pues mira, punto número 1, es normal que cuando hay un cambio de régimen, las bolsas en ciertos sectores caigan. Sí, claro. Cuando empezó Peña se cayó telecomunicaciones, se cayó vivienda porque hubo cambios muy importantes en esos 2 sectores. Punto número 1. Punto número 2, ¿hacia dónde vamos en el 2019? ¿Qué es lo que la gente seguramente está esperando? Es lo que quiere. Vamos a hacer un escenario que los economistas llamamos estanflación. ¿Qué es esto? Un estancamiento, es un crecimiento menor al de este año, el próximo año. ¿Por qué? Porque siempre que ha habido cambio de régimen, el cambio de reglas genera menor crecimiento porque genera un estancamiento. ¿El primer año? El primer año. Ajá. Ese es de ley. Ya. 2001 se creció menos que el 2000, 2007 menos que el 2006, 2013 menos que el 2012. Siempre. Y mayor inflación, ¿por qué? Porque la incertidumbre que estamos generando le está pegando al tipo de cambio. El tipo de cambio sube, hay muchos productos que están dolarizados. Cuando vamos a comprar al súper agropecuarios, frutas y verduras, están en dólares. Si no me lo vendes a mí, se lo vendes a Estados Unidos, eso es lo que dice el productor. Salud, belleza, ropa, cómputo,
etcétera, automotriz, están dolarizados. Sube el dólar, subirán esos productos. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver una inflación por encima de la que vimos este año, que rondará el 5, el próximo año rondará el 6. Eso es lo que vamos a ver. Este jueves, Banco de México se reúne. No esperábamos hace 2 semanas que subiera su tasa de interés. Ahora sí. Ahora se la va a subir. O sea, se va a 8. Se va a 8 y hay quienes dicen que 8.25. Puta madre. Y en diciembre 15 vuelve a reunirse. Ahí sí la Fed va a subir su tasa. Probablemente Banco de México vuelva a subir su tasa. Cada vez que Banco de México sube su tasa, suben las tasas hipotecarias y todas las demás tasas, pues porque es lo normal. Punto. Ahora, un punto muy importante. Muchas personas preguntan, oye, entonces vamos hacia un error de diciembre en donde el 22 de diciembre estábamos a 3.50 y el 24 ya estábamos a 7 pesos. No. Lo que vamos a tener es un acomodo paulatino de las variables. Vamos a ir de 20.50, luego a 21, bajará a 20.50, subirá a 22 en otra ocurrencia, bajará a 21.50 y así nos lo iremos llevando poco a poco para arriba, para arriba, para arriba. ¿Qué cosas hay que revisar? Bono de 10 años está en 8.80, estaba en 8%. Probablemente se vaya a 9, 10. Ese es el de las hipotecas, ese maneja hipotecas. ¿Qué otra cosa hay que revisar? ¿Cuál es la tenencia? ¿Cuántos dólares tienen los extranjeros en México? Estaba en 115, va en 105. Yo estimo que ya en este momento está en 95,000 millones de dólares y bajando. La confianza va bajando. ¿Cuánto tenían los extranjeros en nuestra bolsa? Otro signo de cuánto confían en nosotros. Una muy buena noticia para el próximo año. Como se firme este año el Tratado de Libre Comercio, el US, como se llame. Se llama Marcelo Ebrard Casaubon, TEMEC. TEMEC, todos con Marcelo. No, pues sí, ya. Pues es una señal clarísima que nos está enviando el Mesías. Hacia allá vamos. No te rías, ¿eh? No te vamos a invitar, Carlos y yo. No, a él no lo invitamos a nuestro programa. A nuestro programa que vamos a tener. Entonces, al firmarse, irán mexicanos a explicarle a los norteamericanos cuáles son las nuevas reglas del juego. Ellos dirán si me conviene. México, cada vez que el tipo de cambio se deprecia más, somos más atractivos, somos más baratos en dólares. Sí, pero a mí no me gusta. Sí, increíble. Increíble que esa situación nos ayude, pero bueno, yo creo que vamos, menor crecimiento, mayor inflación, mayores tasas de interés, mayor tipo de cambio en consecuencia. Es que cuando vas a Estados Unidos al shopping dices, oiga, esto está muy caro en su país, porque aquí sigue el mismo precio, cabrón. Carlos, mucho gusto, gracias. Ahora sí, vamos a darle las gracias a José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, y que al mismo tiempo nos dé su conclusión de todo lo que pasó. Gracias, Nino. Mira, yo vería 2 cosas. Lo primero es, estamos viviendo la consecuencia natural de un país que no pudo resolver sus contradicciones más básicas, es decir, una economía que crece poco, que además lo hace con inequidad, una desigualdad que ha venido creciendo y en donde esto generó polos de desarrollo, pero también enormes franjas de pobreza que se vieron representadas en el resultado electoral. Lo que ahorita me parece está ocurriendo es que debemos entender lo que implica la palabra transición. Si de por sí la palabra reforma lo que implica es un cambio en la relación de poderes, en donde implica que va a reconvertirse la correlación que hay entre quienes ostentan el poder político, económico, financiero, empresarial, pues al final del día una transformación lo que va a implicar es también ese cambio de correlación de fuerzas. Entonces, si nos lo están mencionando y además históricamente nos hacen 3 referencias muy claras, independencia, pues que fue una guerra de independencia, reforma, que fue una guerra de reforma, revolución que por sí sola se explica. Al final del día lo que nos están planteando es, bajo un proceso ahora electoral, lo que viene es la búsqueda de un cambio en la correlación de fuerzas. Y al final del día, estas iniciativas que emanan del legislativo, me parece que de manera desordenada, es lo que el jueves pasado nos enseñaron, sin la coordinación que debe de existir en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el Ejecutivo electo, lo que nos están planteando es cómo se intenta plasmar ese cambio de correlación de fuerzas. Quiero que Banco de México lleve de otra forma la parte de reservas, que en la parte de agua se maneje de distinta manera, que las comisiones o el sistema financiero se regule de otra forma. Es decir, estamos viendo cómo están saliendo esos elementos que lo que buscan es cambiar la correlación de fuerzas. Aquí hay un
un problema muy claro. Mientras las otras 3 transformaciones fueron procesos convulsos armados, en principio esto que fue un proceso democrático, electoral, en donde los propios ganadores no tenían claro la magnitud con la cual iban a triunfar, lo que tendría que hacerse es un proceso muy meditado, muy responsable, de ir viendo cuáles son los primeros elementos bajo los cuales van a cambiar. ¿Por qué? Cuando la Unión Soviética intentó hacer su glasnost y su perestroika al mismo tiempo, se atragantó, ¿no? Es decir, no puedes cambiar todo al mismo tiempo. Entonces, me parece que ese va a ser un elemento, y con esto cierro. Dentro de los agentes en la economía que son los más esperanzados, normalmente son los empresarios. Un empresario no pone en riesgo su patrimonio o va y pide un préstamo para emprender si piensa que las cosas van a ir mal. Entonces, que se mine la confianza de quien toma el riesgo, y son desde los micros hasta los más grandes, pero en donde las pymes son las que generan el empleo, pero quien genera el crecimiento son las grandes, y son los que te mueven los capitales en 3 patadas. 45% del valor agregado, lo hemos mencionado en otros momentos, de este país se genera en 2,000 empresas. Las otras 5 millones generan flujos y generan empleo, pero el valor agregado son 2,000, y de las decisiones que tomen esas cabezas es el rumbo que va a tomar el país. Entonces, me parece que en este momento lo que tendríamos que estar, y espero que esté ocurriendo en el grupo cercano del presidente, es que mediten qué ocurrió, que evalúen que esto tiene que ser una transición para lograr la transformación que buscan, porque al final del día la propia naturaleza de ese proceso, que es convulso porque implica cambiar correlación de fuerzas, es suficiente para que esto, el primer año, y a mí me parece que al menos los 2 siguientes, difícilmente veremos un país que crece más de 2,5%. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos dentro de 6 años, ¿no? Digo, ¿para qué vienen antes? Digo, nada más vienen a dar malas, nada más vienen a dar malas noticias. No, ya, vienen a dar puras malas noticias. Dentro de 6 años ya vamos a estar con buenas noticias, ¿no? Ahora a un griego como coordinador de la presidencia, ¿no? A Varoufakis o Varoufakis, ¿cómo se llama? No sé. ¿Qué? No, es que estaba hablé de Carlos Salinas hace rato, y todos los males del país se le achacaban al chupacabra, a Josep Marí. Y ahora a Luis Videgaray, porque es el jefe. Ay, se me salió. A un francés. Buenas tardes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.